vamos a dar cuenta de que vamos a tener en breve ya una entrevista con el reconocido psicólogo y analista político Pepe Armas. Con él vamos a conversar, obviamente, sobre la coyuntura política nacional y regional. Hay que tener en cuenta de que la situación, pues, con el presidente Castillo se torna cada vez más compleja en sí. El enfrentamiento entre los poderes del Estado están ahí, y quienes están pagando finalmente los platos rotos es la población en su conjunto. El ciudadano de a pie se acaba de presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, esto por parte de Betsy Chávez Chino. Ella es ministra de Cultura y obviamente esto lo acaba de presentar hace tan solo algunas horas. Y la situación, pues, se torna más compleja aún tras esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, que, dicho sea de paso, se encuentra en la región San Martín, específicamente en Moyobamba, en un evento, en la clausura de un evento que venía organizando el gobierno regional de San Martín. La situación está así de compleja. Vamos a conversar con Pepe Armas respecto de la situación que estamos viviendo actualmente. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo en esta primera parte, pues, de lo que significa Brújula Informativa. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Felipe, y gracias a toda la gente que está siempre atenta a la información de Brújula Informativa. Y un escenario complejo, ¿no, Felipe? Pepe, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo analizas, digamos, esta coyuntura política, por más, creo yo, compleja con esta denuncia constitucional contra el presidente? En realidad, el tema de fondo, más allá de que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda decir de que quiere defender la institucionalidad, que se está politizando el tema, sin embargo, el tema de fondo es concreto. Para mí, hay, temas muy concretos por el lado del Ministerio Público, y que si finalmente se le suspende en sus funciones, derechito iría a parar a, como se dice en buen criollo, al bote. La situación está así de compleja. No sé si tienes la misma lectura. Sí, mira, hoy día revisaba la denuncia, son, Felipe, 378 páginas de la denuncia que hace la fiscal de la Nación contra el presidente, donde uno puede observar que se detalla, ¿no?, una serie de acciones que son delictivas, porque la denuncia es bastante clara. La denuncia es como el líder de una organización criminal. Y cuando uno lee la denuncia, está incluso una especie de organigrama o estructura de una organización criminal que está siendo liderada por el presidente. El problema radica en que existen, a lo largo de los meses, han existido una serie de pruebas y, sobre todo, más allá de, yo diría, los testimonios de personas que se han podido vincular a estos actos delictivos, que lo único que están corroborando todo aquello que inicialmente era una hipótesis fiscal. Entonces yo creo que es una situación, pero que es una situación feliz, que te pone una situación sumamente complicada. ¿En qué sentido? En que si los señores congresistas, frente a evidencias tan contundentes, no deciden tomar una decisión, también estarán siendo cómplices de todo este tema. Y por otro lado, lo que acaba de hacer Betsy Chávez, ¿no?, de una especie de, tú me has denunciado, entonces yo saco un alfil y te hago una denuncia, ¿no? Y le están haciendo una denuncia constitucional también a la fiscal de la Nación por una serie de actos que medianamente, o que ellos plantean que habría cometido. Entonces lo que se busca con esto, me da la impresión, es un poco quitarle legitimidad a la denuncia que está haciendo la fiscal de la Nación, como diciendo, tú no me puedes denunciar porque tú también has cometido una serie de actos delictivos. Entonces yo creo que eso es lamentable, porque internacionalmente, recuerda que el presidente ha dado una conferencia de prensa con medios internacionales de una manera realmente curiosa, diría yo, no de seleccionar y decir primero los internacionales y después los nacionales. Y lo único que hace con esas conferencias el presidente Felipe es poner al descubierto la falta de gobernabilidad, la falta de credibilidad y sobre todo una institución débil, porque se está hablando mucho
y con más pruebas, Felipe, de este llamado gabinete en las sombras. Se habla también de un monto de dinero que más o menos está entre los 2 millones de soles que han dado, siempre hablando en el hipotético caso, al presidente, ¿no? Y que es este grupo de personas que controla las decisiones para favorecer una serie de temas básicamente relacionados con temas en la construcción. Entonces, esta es una situación difícil. Difícil porque uno es una coyuntura que no se ha visto antes, ¿no? Y sobre todo porque lo único que está haciendo es más falta de gobernabilidad y una insatisfacción total. La pregunta es, recién acá hemos terminado electoral. ¿Existirá legitimidad y confianza de estos gobernadores, de estos alcaldes, en una persona que mucha gente ya piensa que no va a poder llegar a diciembre de este año? Entonces yo creo que esa es la situación compleja, ¿no? Ahora, Pepe, el tema en concreto es si es que finalmente en el Congreso de la República se tiene la cantidad de parlamentarios que puedan dar esa posibilidad de, digamos, no sé, vacar, suspender, qué sé yo, al presidente Pedro Castillo. Hay que tener en cuenta que son 30 que no intervendrían por ser parte de la comisión permanente, que harían unos 100. ¿Llegarán finalmente a ese número necesario para poder hacer lo que se está pidiendo? Ese es el otro tema, ¿no? Porque pareciera que estos llamados niños realmente eran de verdad, ¿no? O sea, no era solamente una hipótesis, sino era un grupo de personas que su labor era, porque también de la documentación que existe es que justamente estos congresistas se han visto favorecidos, ya sea sus regiones, etcétera, por una serie de, sobre todo obras, ¿no? Obras, una serie de acciones que medianamente los ponían en este rol de estar siempre blindando y protegiendo al presidente. El problema es justamente ello, porque es como que si todo el Parlamento se va a desacreditar, porque antes, Felipe, recuerda que se decía, que los mismos congresistas decían, si existiesen pruebas contundentes, si existiese una denuncia, si existiese argumentos o versiones de colaboradores eficaces o gente que acuse directamente al presidente, nosotros como Congreso y como parlamentarios vamos a tomar una decisión. Bueno, habría que ver eso, ¿no? Pero pareciera que no va a ser, porque hoy día escuchaba en los medios de comunicación una persona que decía, se está rompiendo y vulnerando un principio fundamental, que es que al presidente no se le puede acusar. Y creo que sobre esa materia ya se había hablado mucho y que sí se puede acusar, sobre todo directamente una alta autoridad como es la fiscal de la Nación, podría, frente a las evidencias que existen, podría ejercer una denuncia. Entonces, lo que pasa es que, recuerda, estamos en un proceso de denuncia y creo que por ahí, por el tema de denuncia, todavía es un camino medianamente largo. Pero el presidente, el mismo presidente Felipe, ha tenido y ha hecho todo lo posible por él llegar a esta situación. O sea, el presidente, no ha habido esta vez, nadie puede decir que ha habido un Congreso totalmente obstruccionista, que ha habido un Congreso que no lo ha dejado actuar. No se puede decir eso. O sea, en un momento se desdibuja. Entonces lo que ha ocurrido es que hemos tenido un presidente de ministros, ¿no? Y no ha habido una política de Estado, no ha habido una visión de país. Ha sido un presidente que lamentablemente nos ha hecho quedar mal internacional, con su argumento, con sus ideas y sin una noción clara. Y lo más triste, Felipe, es que este presidente que en este momento es acusado o es denunciado por ser líder de una organización criminal, era un presidente que durante todas sus entrevistas hablaba de la no corrupción y que sus manos están limpias y una serie de cosas. Entonces eso es peor todavía.
porque llegas a un elemento que en la psicología tiene que ver con el cinismo. El cinismo es cuando tú, a pesar de que eres consciente de que lo que dices es mentira, sigues defendiendo esa mentira, argumentando algo que cada vez se tiende a caer a pedazos. Y el problema es ese, que el gobierno se cae a pedazos, que tenemos un grupo de gobernadores regionales y futuros alcaldes que con quién van a negociar a final de cuentas, con quién van a poder conversar, cómo van a viabilizar sus proyectos, si tienes un presidente que relativamente puede generar pues hasta una animadversión, porque ya no es el presidente que la gente podía tolerar, de decir, bueno, lo acusan por ser una persona poco preparada, por ser una persona que viene del Ande, por ser una persona, un campesino, y eso no era, mira, porque ahora el presidente ha logrado que se vinculen, Felipe, dos cosas que son terribles. ¿Sabes cuáles son? Por un lado, la incompetencia y por otro lado, la corrupción. O sea, ¿hay un tema de corrupción? Evidentemente lo hay. Y hay un tema de total incompetencia. Y eso se ha reflejado en una serie de indicadores y estadísticas que cada vez se muestran más, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, el presidente ya se ha reunido al menos con 8 de los virtuales gobernadores regionales. El dólar, por otro lado, está llegando prácticamente a 4 soles. Esto es impresionante. Digamos, es la misma inestabilidad política que, digamos, genera incertidumbre precisamente en quienes van a asumir próximamente ya una responsabilidad, en este caso como gobernadores, alcaldes, y además un tema económico de por medio que continúa siendo muy complejo para el común de la gente. Mira, el Fondo Monetario Internacional me parece que el día de hoy, en una entrevista que le hacen a uno de sus directivos, habla de un 2023 complicado, ¿no? Y que lo que debería medianamente hacerse es que las economías tiendan a tener una mirada de estabilidad, ya sea política y social. El problema es que no hay nada de eso. No hay estabilidad política, no hay estabilidad social, porque ya tienes una persona, ¿no?, que está un poco incentivando a las masas, que es el futuro candidato Humala, ¿no?, que tienes ahí polarizando otro tipo de sector de la sociedad. Entonces, este ruido político afecta directamente. ¿Existen factores internacionales aún? Sí, lo existen, Felipe, pero existen cosas que se están mejorando, como por ejemplo, el tema del transporte marítimo está volviendo a equilibrarse y regular los precios internacionales, ¿no?, que tienen que ver con los fletes. Sin embargo, tú vas a tener un dólar que se va a mantener probablemente por este tipo de inestabilidad, porque los mercados siempre se ponen nerviosos, los mercados se ponen tensos frente a lo que va a ocurrir. Y lamentablemente ahorita tenemos un elemento que impacta a la economía directamente, que es la incertidumbre. Cuando existe incertidumbre, quiere decir no sabemos qué es lo que... Y es que realmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir, Felipe. No sabemos si mañana más tarde el presidente, porque recuerda que hay una interpelación o también una denuncia que se le quiere hacer al canciller Landa. O sea, no sabemos cómo va a trabajar el presidente en función de sus asesores y qué decisión puede tomar, porque mañana puede salir más tarde diciendo, bueno, voy a intentar cerrar el Congreso. Entonces, no sabemos cuál es el escenario que espera, porque el Congreso se le ha explicado, parece que todos los constitucionalistas se lo han explicado diciendo, si es el presidente al que se le hace la denuncia, ya no es un tema de que nos vamos todos, ¿verdad? Solamente se iría el presidente y nadie más. Entonces, ojalá también estos elementos se tomen dentro del grupo de parlamentarios de manera consciente, Felipe. De manera consciente, porque lo único que están generando ellos, y me da la impresión, una impresión, que no quieren salir de su puesto de poder, porque todavía existe una serie de negociaciones. Nadie está pensando en la reputación de como país, nadie está pensando en una política pública como país. Cada quien defiende sus intereses. Es como un país fragmentado con un conjunto de personas que son propietarias de una parcela y cada quien defiende su parcela como dé lugar. Entonces nos deja de importar
lo que puede ocurrir como país. Eso es complicado, ¿no? Eso es complicado porque recuerda que hemos tenido una serie de fugas de capital, hemos tenido hay una inestabilidad económica de por medio y que ya se siente. La FAO hizo una publicación interesante donde decía que en el Perú un grupo, sobre todo la población en extrema pobreza, había pasado de 3 comidas a 2 comidas al día. Y eso tenía que ver con el incremento de los precios, de los alimentos y una serie de cosas más. Complicadísimo en realidad. Vamos a pasar del tema nacional a lo que significa el tema local regional. Hemos pasado ya unas justas electorales. Definitivamente todo lo que está pasando a nivel nacional repercute al interior de nuestro país, sobre todo para aquellas que van a asumir ya nuevas responsabilidades. ¿Cómo analizas, primero, el hecho de que se está culminando el periodo de Pedro Bogarín Vargas y qué se puede esperar el siguiente año en relación a mejoras para la región San Martín? Mira, yo creo que la verdad es que el presidente regional actual se va como una persona que tuvo la intención, quizás, no como una persona perseverante, porque postuló muchas veces al gobierno regional, pero se va, creo que, sin ningún tipo de aplauso, ¿verdad? O sea, simplemente fue un gobernador más que hubo expectativas por el entusiasmo que intentó llegar a la presidencia del gobierno regional, pero no hemos visto ningún indicador. Yo te digo algo, me parece que los indicadores a nivel de competitividad, sobre todo en el tema de educación, es una clara evidencia que no se hizo absolutamente nada. No, me parece que en el último reporte del índice de competitividad regional, el gobierno regional de San Martín tenía un indicador, era el peor indicador, ¿no? El peor indicador. Y eso realmente es algo que nos tiene que llamar la atención porque es la educación, el elemento de construirnos como país en el largo plazo. O sea, todas las economías que uno puede ver a nivel global que decidieron invertir en educación son economías que en un determinado punto empezaron a sentir el impacto que tiene invertir en educación. Entonces imagínate una región que dejas así, una región con un concepto que simplemente fue una frase interesante de campaña que se llamó revolución productiva, que no funcionó para nada, no se ha visto ningún componente productivo de por medio. Entonces yo creo que es una persona que lamentablemente pues se va con ello, pero creo que también tiene otra particularidad del futuro gobernante, que es el señor Walter Gründel, de que también hay una gran expectativa por lo que él va a hacer. Y eso también, mira, es bueno y malo a la vez, Felipe, porque es bueno en el sentido de bueno que te deja pues una población con entusiasmo por lo que va a venir, por la expectativa es el futuro, y ese futuro deseado, ¿no? Pero también implica de que si no cumples con aquello que has prometido y con cambios que puedan evidenciarse con velocidad, también cuando la expectativa es muy alta, existe este elemento de la frustración. Y la frustración es decir, oye, yo pensé que esto iba a ocurrir y no ha ocurrido. Y en un como el que está viviendo el país, donde no sabemos cómo se van a mover las fichas políticas, es muy probable que yo como gobernador que inicio mi carrera de gobernador el próximo año, ¿qué pasa si tengo incertidumbre política y se restringen todavía inversiones a nivel del Ministerio de Economía? Existe inestabilidad, no se sabe qué se va a hacer. Evidentemente eso que tú habías planteado no va a ocurrir. Entonces yo creo que se tiene que explicar con claridad, tiene que tener un poco esta postura, y programas como el tuyo ayudan a que la gente entienda de que somos un sistema, el Estado es un sistema, y que si una parte del sistema se ve deteriorada, todo el sistema se ve deteriorado. Entonces yo creo que ahí por eso te decía inicialmente, es lamentable lo que ocurre terminando recién unas justas elecciones, donde estos gobernadores que se han reunido, pero yo creo que eso es una reunión más estratégica, mira Felipe, buscando por la misma coyuntura, ¿no? Sí, buscando coaliciones, porque más allá no creo que estrategia de por medio. Entonces,
Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa si el presidente deja de ser presidente? ¿Qué pasa si generamos una inestabilidad política? ¿Qué pasa si tenemos que volver a elecciones? Se restringen una serie de proyectos que podrían canalizarse por los gobiernos locales y por los gobiernos regionales. Lo que se está planteando es que, recuerda que en 2023, según algunas proyecciones, la inversión no va a llegar, pues, va a ser cero prácticamente. Entonces lo que se tiene que promover es la inversión pública. Pero ¿qué pasa si no existe estabilidad, si no existen proyectos, si no hay viabilidad en lo que se va a hacer? Porque no se sabe qué va a pasar. Mañana más tarde puede tenemos un ministro de Economía, pero puede cambiar a otro ministro de Economía. Tenemos a entes que podrían apoyar y luego ya no están estas personas, los proyectos vuelven a cero. Entonces eso es lo que genera justamente, si te has dado cuenta, existe siempre una brecha, por eso le llaman los famosos 100 días. A ver, vamos a ver qué haces en 100 días, porque en 100 días medianamente se acomodan las piezas. Pero ya pareciera que cuando hay inestabilidad política no son 100 días. Mira, vamos un año y un poco más del gobierno de Castillo. ¿Y qué se ha mejorado? O sea, si ponemos al presidente a decirle, bueno, que en un año evidencie los logros, no hay logros. No existen logros. Entonces, eso es lamentable porque eso va a repercutir directamente sobre la gestión de gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo veo y me parece que el futuro gobernador regional, que es el señor Walter Gründel, tiene que también tener desde ya, una estrategia frente a ese escenario. Sí, definitivamente. Creo que eso no solo él, sino todos los gobernadores, todos los alcaldes deben estar temerosos y decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque esta inestabilidad nos afecta a todos. Así es. Pepe, finalmente, un mensaje a la población de San Martín. Bueno, yo creo que tenemos que ser prudentes, me parece que son en las etapas de incertidumbre, hay que manejar la prudencia y la serenidad, y cuando eso me refiero hay que aprender a priorizar los gastos, ¿no? Hay que aprender a priorizarlos. Yo sé que salimos de un mundo pandemia, estamos en la post-pandemia, donde hemos estado confinados y hay una serie de cosas que se quieren hacer, pero lastimosamente también la situación es compleja. Es compleja por indicadores macroeconómicos, pero también por indicadores que son parte de la coyuntura nacional. Entonces yo creo que prudencia en las inversiones, hay que priorizar los gastos. Y un elemento importante yo creo que sí es mantener el tema de la educación como un elemento fundamental. O sea, seguir pensando que la educación sí es una inversión. Jamás la educación se convertirá en un gasto. Entonces procuremos priorizar dentro de nuestros gastos lo que le llaman en el mundo del marketing este market value, es decir, ¿qué puedo restringir hasta que el escenario tenga un poco de mayor certidumbre y pueda entender que ya existe una visión de país? Porque eso es lo que nos falta, Felipe. Y ojalá los gobernadores regionales ayuden a este presidente, si se queda, o al otro, si es que hubiese, a construir una visión de país desde los territorios donde ellos operan. Yo creo que eso sería algo fundamental. Definitivamente. Muy bien, Pepe, muchas gracias una vez más por la deferencia que has tenido con Brújula Informativa y vía televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, y a ti, a tu gran audiencia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente, Pepe, y gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Bien, vamos a la pausa comercial y vamos a retornar con más información para todos ustedes.